Primero que nada, este proyecto de ley que está a consideración y al cual, bueno, algunos reclaman cambios, ¿es resistido por el sector mayoritario de los profesionales del país? Bueno, esta ley que está proponiendo el gobierno en este momento nos afecta muchísimo a todos los profesionales, tanto los que estamos, los pasivos, como en mi caso. Yo soy odontóloga jubilada, pero también mis compañeros de generación que aún no están activos se ven seriamente afectados. ¿Por qué? Porque, bueno, primero voy a hablar de la situación de los pasivos. Los pasivos de la Caja de Profesionales ya tenemos un impuesto que se nos descuenta de la jubilación, que es el IAS, que es un impuesto que existe desde el año 2008, que propuso Astori en su momento, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y desde que existe el IAS, los pasivos profesionales hemos volcado casi 600 millones de dólares en estos 17 años a rentas generales, y ese dinero se destina al BPS. O sea que los pasivos de la Caja de Profesionales hemos ayudado al BPS desde el 2008 con 600 millones de dólares. Y ahora nos proponen otro impuesto que, como no se puede grabar dos veces es inconstitucional volver a grabar una pasividad, bueno, le cambian el nombre y le ponen el nombre de contribución pecuniaria. Sería otro impuesto gradual según los ingresos de la pasividad que se va a estar cobrando, pero es un impuesto muy alto, ¿no? Entonces el pasivo, que tiene su determinada planificación de gastos, va a haber nuevamente un mordisco grande en su jubilación. Y con respecto a los activos, históricamente los activos, el aporte que hacían era de un 15%. Después se subió, voy a consultar mis apuntes porque yo me traje unos apuntes, desde el año 2004 que hubo una reforma en la caja, el aporte que hacían los activos era de se pasó en el 2004 un 16,5%, se subió del 15 al 16,5%. En el periodo pasado, después de la ley Express en el gobierno Lacalle Pou, durante el 2023, los activos pasaron a aportar 18,5%. Y ahora este proyecto que presenta el gobierno pretende subir los aportes a un 22,5% sobre un ficto que establece la caja, y son aportes que son imposibles de sostener para muchos profesionales activos, porque los profesionales activos, este cálculo que está hecho sobre un ficto no condice con lo que realmente logra cobrar o logra juntar un profesional que haga ejercicio libre de su profesión. Hablo, por ejemplo, de la odontología, que es lo que conozco porque es mi profesión. Muchas veces uno empieza el mes y no sabe al cabo del mes con cuánto va a cerrar el ejercicio de su profesión, porque depende de muchas cosas, porque aparte no solamente uno tiene que pagar ese aporte mensual, sino que tiene un montón de otros impuestos, ¿no? Los profesionales también pagamos FONASA, también pagamos IRPF, pagamos el Fondo de Solidaridad, pagamos un complemento del Fondo de Solidaridad. O sea, quien hace ejercicio libre de la profesión se ve sometido a una carga tributaria tan grande que cuando uno va escalando en la carrera que propone la caja, son escalones que uno va subiendo a medida que va envejeciendo y va accediendo a la edad jubilatoria. Estamos hablando de aportes mensuales de 40.000 pesos por mes. Y para un profesional que hace ejercicio libre de la profesión, juntar 40.000 pesos... En el grupo de WhatsApp que integro, por ejemplo, hay muchos profesionales que dicen: yo combino mi profesión con la docencia, y muchas veces para lograr hacer mi aporte tengo que echar mano a lo que percibo por docente para poder cumplir con lo que la caja me exige. Y no puedo atrasarme porque son implacables en cuanto a multas y moras, ¿no? Entonces, al último día hábil del mes, el profesional que hace ejercicio libre de la profesión tiene que contar en su haber con una cantidad de dinero que muchas veces no corresponde con su realidad, porque no es lo mismo, volviendo al caso de la odontología, no es lo mismo ser odontólogo
como yo, que trabajé 10 años en la ciudad de Iguá, y que la idiosincrasia y la situación económica de la ciudad donde yo trabajaba seguramente no me permitía a mí cobrar los mismos aranceles que si yo hubiera tenido mi consultorio en el World Trade Center de Montevideo, en el Puerto del Buceo. Entonces, o la situación, la cantidad de horas que uno puede destinar a la profesión no le permite acompasar esas exigencias tan grandes que tienen hoy en día los profesionales activos. La clase política, usted mencionaba aspectos vinculados con esto de la cantidad de aportes en cantidad de cuestiones diferentes, pero además la cantidad de dinero. La clase política que está legislando en este caso, ¿está sobrevaluando a los profesionales? O sea, los está marcando desde una medida de que pueden, de que todos cobran bien, de que todos ganan bien. ¿Ustedes sienten que pasa por ahí, que se olvidan de que hay profesionales que capaz, por más que sean profesionales, usted lo dijo varias veces, trabajadores independientes, muchas veces dependen de la cantidad de pacientes, en el tema médico, por ejemplo, como en cualquier otra profesión? ¿Se está tomando una media que no es la realidad de los 170.000 trabajadores de la Caja de Profesionales? Sí, la Caja de Profesionales tiene 170.000 afiliados, pero 110.000 están en declaración de no ejercicio. Activos son 70, ¿verdad? Mejor dicho, 60. Y hay como un discurso que se está haciendo y que se está repitiendo mucho de que la clase profesional somos unos privilegiados. Y que realmente ganamos fortunas, y no es así. Hay muchos, como decías tú, hay muchos profesionales universitarios que tienen ingresos mermados. Por otro lado, con respecto a las pasividades, se sabe, hay estudios que demuestran que las pasividades de los profesionales no son las más altas. Hay pasividades mayores en la caja bancaria, en la caja notarial, en la caja militar. Los pasivos de la Caja de Profesionales no son privilegiados. El tema es que hay como una creencia de años atrás, tal vez en la época que no había toda esta exigencia tributaria que hoy tenemos, que probablemente los profesionales tuvieran un pasar diferente del de hoy. Hoy hay mucha gente pasando muchas dificultades para lograr cumplir con lo que se les pide. Otra cosa, esto indudablemente, y por lo que decían algunas autoridades, lleva a que muchos profesionales pasen a trabajar en negro, por ejemplo. Sí, hay un porcentaje de evasión a la caja, pero sobre todo el gran objetivo que tiene quien se recibe hoy de profesional universitario es buscar un ingreso fijo, ¿no? Es buscar ser contratado tanto por el Estado o por una empresa para tener determinadas certezas, seguridades que el que hace ejercicio libre de la profesión no tiene. El que hace ejercicio libre de la profesión no tiene licencia por enfermedad. Recién a partir de los 30 días se puede pedir un subsidio. Las profesionales, cuando somos madres, tenemos derecho a un subsidio que no se reintegra, pero sí tenemos que reintegrar los meses de aporte que hayamos estado con licencia por maternidad. Por lo cual, volviendo a mi caso, yo al mes de tener a mis hijos corría a volver a trabajar, porque yo no podía darme el lujo de estar con el consultorio sin trabajar, porque los aportes seguían corriendo. Claro. Aguinaldo no tenemos. Al momento de jubilarnos no se nos computan los hijos como si se computan en el BPS. Por ejemplo, yo lo estoy viviendo nuevamente bien de cerca. Tengo una hija que se acaba de recibir hace 18 meses de arquitecta y está con un nivel de aporte a 18 meses de haberse recibido, ya está con un aporte de 6.500 pesos por mes. Obviamente, si mi hija, en vez de hacer ejercicio libre de su profesión, estuviese trabajando para una empresa, era la empresa la que absorbía ese aporte tan grande. Y además, ese aporte, 6.500 pesos, en un profesional joven, estamos hablando de una chica que actualmente tiene 24 años, es independientemente de si esa chica cobra 25, 30 o 60.000 pesos por mes. El aporte no va de la mano a lo que realmente cobra el profesional. El aporte es sobre un ficto. Ese ficto, precisamente, que pone en este proyecto de ley de la reforma, ¿en cuánto se sitúa? Porque de repente
para que es lo que está en discusión, ¿no? Que a veces bueno, se fija un ficto determinado que es muy alto, que indudablemente los profesionales, creo que usted lo decía al principio, a veces es difícil llegar, ¿no? Para alcanzar ese ficto sobre el cual tiene que tributar, ¿no? O hacer sus aportes. Sí, en realidad el ficto, por ejemplo, permítame un minutito para no decirle un disparate, la caja, el ficto en el año 24 para un profesional en categoría 10 es de 171.000 pesos. Esa es la máxima categoría. Esa es la categoría máxima. Entonces, se supone que un profesional en categoría 10 en el año 2023 tenía un aporte de 26.000 pesos. A esos 26.000 pesos, aparte de que sumarle los 25 años de Fondo de Solidaridad y el complemento, y al momento de jubilarse, el profesional se jubilaba con un 50% de ese ficto. Ahora, por esta ley que se está proponiendo, la jubilación va a ser menor. Y en ese ficto en categoría 10, que estamos hablando del 50%, sí que no sé, 80.000 pesos era antes. Pero pero el aporte es, ahí tenemos que hacer el 18,5 de 160.000. 171.000. El 18,5 es lo que está hoy. Es lo que está ahora, y que la propuesta es pasarlo a un 22,5. Son unos 30.000 pesos más o menos. No, es un poco más. Va a pasar a estar cerca de los 40 porque tiene el fondo. Sí, exacto. El fondo de solidaridad. Sí. Tenemos... Hay unos aumentos de tasa de aportación, hay varias cosas más. Que se suman en ese rubro de aporte. Unos 40.000 pesos. Se va a 40.000 pesos. Y la jubilación va a ser de... La jubilación promedio, la caja de profesionales es de 94.000 pesos, las más altas, y las más bajas en el entorno de los 36.000 pesos. Porque... los profesionales universitarios en el año 2004, cuando se hace una ley sobre la caja, sobre el funcionamiento, se dio la posibilidad que un profesional universitario se pudiera quedar congelado en una categoría que es una categoría baja, que es la categoría 2, que hoy en día tiene un aporte de 11.000 pesos, esa categoría 2. Entonces yo puedo estar 30 años en la categoría 2. Cuando me vaya a jubilar, voy a tener una jubilación acorde con los 30 años que hice aporte. Pero claro, eso lleva a que la gente no suba en las categorías, y ahí empiezan los problemas de los números, porque la gente aporta en categorías bajas, pero los que nos estamos jubilando, que sí seguimos la carrera y seguimos... Y siguieron con los aportes, claro, hoy en día, escalafón. Exacto, hoy en día se necesitan mucho más profesionales activos para lograr pagar las pasividades que antes, porque antes la gente subía, ahora la gente se congela. Claro. Ahora, para ir redondeando, doctora, ¿qué es lo que proponen ustedes? Por ejemplo, la Asociación en Defensa de la Caja Profesional, que a su vez está sumada a la intergremial con más de 30.000 profesionales, ha hecho aportes, ha buscado ahora que el proyecto va de un lugar a otro en el Parlamento y que, bueno, hay discusiones, buscan la mejor salida, aunque es bastante intrincado el tema. Es muy complicado. El problema es que una fuente de ingresos muy importante que tiene la caja son los timbres. Y entre el 2005 y el 2015 se produjo lo que se llama el descalce, que capaz que lo han escuchado hablar. Es una diferencia. Los salarios se ajustaban por un índice y los timbres se ajustaban por otro. Los índices se ajustaban por el IPC y los salarios por el índice medio. Entonces eso generó una diferencia muy grande entre lo que entraba de dinero a la caja y lo que salía. Si los timbres, existe un 70% de diferencia entre lo que debería valer el timbre y lo que realmente vale. Entonces, nosotros no proponemos un aumento de golpe para subsanar ese 70%. Empezar a subir los timbres con un criterio más parecido al del índice medio de salario. Si se hubiese respetado el mismo índice para las dos cosas, la caja hoy no tendría déficit, al contrario, tendría un superávit
de la misma cifra del déficit que actualmente tiene. Lo que se propone es hacer algo intermedio e ir subiendo gradualmente el precio del timbre. Acá viene un poco la molestia a la gente que dice, bueno, yo voy a tener que pagar timbre para solucionar el problema de la caja. Y en realidad el timbre es el aporte patronal. Los profesionales no tenemos patrón, entonces el aporte patronal es el timbre. Pero es importante también que la gente entienda que el timbre se paga estrictamente cuando uno solicita un profesional para alguna cosa, no es que se va a pagar mensualmente. Pero aparte, también el aporte patronal de los empleados del BPS se hace a diario. Cuando yo voy a una tienda a comprarme un saco, hay una vendedora que me vende el saco y el 7% que vierte ese patrón por esa empleada va a... sale del precio que me lo trasladan en el precio de lo que yo pago. Claro. La diferencia es que no lo veo, yo no veo un desglose que diga aporte patronal del empleado. Acá la gente se molesta mucho porque al timbre lo ven, pero se paga por todos lados el timbre, se paga en una carnicería, se paga en un almacén, se paga en una tienda. Claro, ese porcentaje que de repente ahora y esa el ajuste del precio de los timbres, piensa que puede ser una de las salidas. Definitivamente, es una. Nosotros los profesionales hemos subsidiado durante todos estos años el precio del timbre y bueno, y ese es el origen de uno de los problemas de los factores que ha desfinanciado. Exacto. Pero también aparece acá como malas decisiones de repente de la caja profesional. Sin duda. Y del poder político también, porque esto se viene advirtiendo hace tiempo atrás, ¿no? Sí. Y nadie admitió la situación crítica de la caja, ¿no? Sin duda, es importante que la gente sepa también que el Poder Ejecutivo tiene desde siempre 2 delegados designados en la caja de profesionales en su directorio. Hay 5 directores que se eligen por elecciones y 2 que son designados por el Poder Ejecutivo. Los sueldos de esos delegados del Poder Ejecutivo también los absorbe la caja. Ahora van a pasar a ser honorarios, todos. Pero nadie puede decir que el gobierno no estaba al tanto de la situación de la caja, porque esos delegados votaron y acompañaron decisiones económicas sobre las inversiones que hizo la caja en su momento y que llevaron a la situación que está la caja actualmente. Ahora, desde aquí en más, ¿qué esperan ustedes del poder político? Porque ahí hay realmente, uno escucha a algunos legisladores, si bien, bueno, creo que todos están a fin de votar una solución, algunos, piden más plazo para poder hacer algún aporte o modificaciones, o ver, la cosa no está tan clara. Y bueno, ¿qué es lo que esperan los profesionales? O al menos este agrupamiento que es muy importante, el intergremial de profesionales, que son 30.000, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que nosotros apelamos a que el poder político se dé cuenta de que acá no se trata de aplicar una receta, ¿no? Se trata también de pensar de que estamos afectando al profesional y a toda su familia, y que acá se trata de los ingresos de las familias. Yo escucho mucho en la radio hablar de que las decisiones que se tomen en torno a la caja van a afectar al pueblo. Los profesionales formamos parte también del pueblo. Claro. Y también esperamos que nuestros políticos tomen una decisión que no nos perjudique. Entonces pretendemos, apelamos a que tal vez no miren los números que se le están planteando, de alternativas que no representarían un esfuerzo tan grande para la población, pero que tampoco maten a los profesionales, porque ni los pasivos ni los activos nos merecemos una exigencia más grande que la que estamos teniendo, pues no la podemos sostener. Doctora, y ustedes a través del intergremial han hecho planteos, se han reunido con legisladores a los efectos de interiorizarlo, de buscar, de repente una salida consensuada, de que los artículos de la ley contemplen aquello que de repente muchos legisladores no
no lo conocen, ¿no? Porque no tienen que estar en la profesión, o tienen que ser profesionales, ¿no? Para a veces conocer de cerca, por ejemplo, ese escalafón de lo que paga cada uno sobre un ficto determinado, un porcentaje, es una cosa que solo a nivel profesional, ¿no? Se entiende cuando justamente una persona vinculada a la actividad lo explica, ¿no? Sí, la ley se ha estado discutiendo primero con los diputados, una comisión que se formó, que recibió a las diferentes delegaciones, y a partir de que se presentaron las distintas propuestas, es que cuando llegó a Cámara de Diputados el proyecto sufrió algunas modificaciones. En este momento la está estudiando una comisión en el Senado, también se han pedido audiencias para ser recibidas por los senadores que están estudiando todo esto. Son audiencias muy breves, muy cortas. ¿Pero les da para explicar la situación? Sí, nos da para explicar. Lamentablemente hemos tenido la situación de que algún senador se retira en el momento que entran las agrupaciones, como con pocas ganas de escuchar lo que se viene a proponer. ¿Y de qué partido es ese senador? Porque la verdad, cuando entran a explicar las gremiales y se levantan y eso es como hablarle a una pared, entonces. Sí. Lamentablemente sí. Además, aparte de sí, porque ellos, perdón que la interrumpa, pero digo, si no escuchan, no conocen la realidad, van a votar lo que ellos quieren votar, que le parece que es lo bárbaro o lo más acertado, sin tener en cuenta a los sectores, al sector involucrado, al sector profesional. Y cuando usted habla de las organizaciones dentro de la caja profesional, ¿están todos de acuerdo en cómo debería caminar la situación, o también hay diferentes visiones? Por ejemplo, en este momento también los que están muy inquietos con este tema son los propios funcionarios de la caja. La caja tiene 140 funcionarios. Y con unos sueldos, por lo que he leído. Con unos sueldos impresionantes. Bájense los sueldos. Que además se jubilan, el profesional se jubila con un 50% del ficto, el empleado de la caja de profesionales se jubila con un 85%. Y están muy muy inquietos, ¿no? Y bueno, ellos también se hicieron presentes en la Cámara de Diputados el día de la votación. Hubo un paro en la asociación ese día para poder concurrir a la Cámara. Y bueno, ellos también tuvieron la oportunidad de hacer llegar sus inquietudes. O sea, nosotros, los profesionales y los funcionarios, estamos todos abocados a tratar de encontrar una solución. El Colegio de Contadores hizo una propuesta también que involucra de esos 110.000 profesionales que hablábamos hoy, que están en declaración de no ejercicio, cómo lograr mejorar la base de aportantes, ¿no? Que haya más aportantes a la caja, pero también se descartó. Muy bien. Doctora Cecilia Laguarda, integrante de la Asociación en Defensa de la Caja Profesional, que a su vez integra la intergremial con 30.000 profesionales. Muy amable, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos este delicado tema de la caja profesional.